Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy en este video vamos a estar viendo la clasificación de los compuestos orgánicos por medio de su solubilidad. Vamos a estar viendo lo que es cómo se realiza el esquema de solubilidad que nos está dando el libro de Fuso, que es para la identificación de compuestos orgánicos, y vamos a tener lo que es las clases de cada uno de estos. Así que quédate aquí y vamos a empezar con esta explicación. Bueno, para empezar el video tenemos lo que es la clasificación de los compuestos orgánicos por medio de su solubilidad. Esta es una prueba que se realiza para la identificación de compuestos orgánicos y es una prueba que se realiza antes de las demás pruebas de identificación, ya que esta pues nos va a clasificar distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, vamos a ver en el esquema de dilución que vamos a tener clases que son estas de acá, esta clasificación que nos las da después de hacer las pruebas de solubilidad, y pues cada clase pues va a tener una serie de compuestos. Por ejemplo aquí, por eso es que se realiza antes, porque por ejemplo yo tengo un compuesto desconocido, no puedo ir a hacer pruebas específicas ya que estaría gastando pues mucho reactivo para estar haciendo cada una de pruebas. A cambio en la prueba de solubilidad pues ya nos va a estar diciendo, por ejemplo, me sale este tipo de clase después de la prueba de solubilidad. Entonces, si me da un ácido, pues si me da la clase SA, pues yo hago pruebas solo para estos dos tipos de compuestos, para la identificación de estos dos tipos de compuestos. Ya no estaría siendo para todos los grupos funcionales. Entonces, en eso nos va a ayudar lo que es esta prueba de clasificación por solubilidad. Vamos a tener que esta clasificación pues nos va a identificar tres tipos de información que es muy importante. Por ejemplo, para empezar nos va a estar diciendo si se manifiesta la presencia de un grupo funcional. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos hidrocarburos que son insolubles en agua. Entonces los tendremos clasificados como insolubles en agua. Así también como grupos funcionales polares que son solubles en agua. Entonces nos va a estar diciendo si el compuesto tiene un grupo funcional o no tiene un grupo funcional. Eso nos ayuda bastante a la hora de hacer las siguientes pruebas que vamos a estar viendo mucho más adelante. Tenemos que también la solubilidad pues nos ayuda a poder en diversos solventes pues nos especifican un grupo funcional. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos pues que se solubilizan en NaOH. Entonces si se solubiliza en NaOH nosotros podemos decir que tenemos un ácido carboxílico. También nos van a dar lo que es deducciones acerca del tamaño y la composición molecular, ya que aquí podemos hacer una clasificación, ya que por ejemplo los miembros, las series homólogas de 5 miembros pues muchas veces son hidrosolubles, es decir que se solubilizan en agua. En cambio cuando aumentamos ese número de carbonos pues ya nos va a estar dando compuestos insolubles y se van a clasificar en otra clase, y eso nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, si nosotros tenemos un ácido carboxílico pequeño o por ejemplo un alcohol pequeño o un alcohol muy grande de unos 20 átomos de carbono. Entonces en eso nos va a ayudar. Vamos a estar hablando en estos aspectos de solubilidad, que la solubilidad es cuando dos compuestos o dos sustancias pues se forman en una sola fase, es decir que se solubilizan en una fase formando una sola fase. Por ejemplo, yo aquí tengo un compuesto desconocido y lo agrego en agua, digamos. Entonces ese compuesto, si me da una sola fase, pues podemos decir que el compuesto es soluble en ese medio. Si nos da la formación de una doble capa, que podemos ver aquí tenemos una fase y aquí tenemos otra fase, podemos decir que el compuesto es insoluble. En el caso de un compuesto sólido desconocido, que nosotros tengamos sólido y lo agregamos por ejemplo en agua y nos da un precipitado, pues podemos decir que es insoluble, ya que no se está solubilizando en el medio. Y en el caso vamos a tener también estos casos donde podemos tener lo que es al agregar un líquido, este va a reaccionar con la sustancia y van a formar un precipitado. Muchas veces muchas veces dicen que esto no es solubilidad, pero sí es solubilidad según nos lo dice el libro, porque está reaccionando lo que es un compuesto líquido con el otro para formar una sola fase. Aquí se están formando dos fases porque están formando un precipitado y un líquido, una fase, pero es porque están reaccionando. Eso lo vamos a ver muchas veces en el caso cuando estemos ocupando ácido sulfúrico,
que a la hora que se solubilizan pues pueden formar un compuesto negro como petróleo, algo así por ejemplo. Entonces por eso el libro nos está diciendo que eso lo vamos a tomar como una reacción, es una solubilidad en reacción y va a ser soluble, es decir, va a estar dando soluble. Y entonces vamos a tener lo que es el esquema de solubilidad, que es este de acá. Recuerda que si necesitas el documento te lo dejaré aquí abajo en la descripción para que lo descargues en PDF y lo puedas imprimir. Y pues vamos a tener lo que es el esquema de solubilidad. Entonces primeramente vamos a practicar con el agua, vamos a solubilizar en el agua. Y esto nos va a dar dos clasificaciones muy importantes: los compuestos que son hidrosolubles o los que son insolubles en agua. Entonces vamos a tener que todos los compuestos que son solubles en agua pues van a ser del grupo S, SA, SB, S1 y S2, todos son solubles en agua. Y los demás compuestos como el A, el B, Mn, N y I, estos van a estar en los que son insolubles en agua. Esa sería la primera clasificación que nosotros haríamos de los compuestos. Luego, ¿qué hacemos? Pues una vez aquí se solubiliza en agua, entonces después nos toca practicar con el éter. El éter nos va a seleccionar lo que son los compuestos con mayor, nos va a identificar aquellos compuestos pues que sean mayor atraídos a compuestos orgánicos, es decir, que se están solubilizando en compuestos orgánicos, y aquellos que no, como son los grupos del S2. En el caso aquí, en los grupos del S2, pues vamos a tener lo que son sales orgánicas, en donde las sales pues son muy hidrosolubles, y en medio de éter pues no se van a estar solubilizando estos compuestos. Sales orgánicas como tenemos las sales de ácidos carboxílicos, tenemos las clorhidratos de amina, los aminoácidos y algunos polifuncionales que tienen muchos grupos funcionales como son los carbohidratos, los polihidroxilados o los ácidos polibásicos. También vamos a tener los que son solubles en éter, que estos van a ser compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales hidrofílicos ya que se están solubilizando en agua. Entonces los que son solubles en éter nos va a dar compuestos solubles en éter y podemos obtener una clasificación ya que si se están solubilizando en éter pues podemos hacer medición de pH. Esta medición de pH nos está diciendo que ya que hay compuestos que el medio lo forman ácido, lo forman básico o lo dejan en neutro así como es. Entonces aquí nos va a dar unas tres clasificaciones más en donde podemos clasificar estos compuestos: los ácidos, los básicos y los neutros. Esta prueba se hace con papel tornasol, que es este papel que podemos ver acá, que antes de ocuparlo pues ese es un color amarillo, es decir que el papel se encuentra en medio básico ya que es el pH del papel que estamos utilizando. Entonces el libro nos está diciendo, ya que si nosotros no lo queremos hacer con papel, pues lo queremos hacer con un potenciómetro o un pHímetro, pues hay que tener en cuenta los valores de pH que toma el libro, que a menores de pH de 4.5 pues van a ser ácidos, y estos a la hora de colocar un papel tornasol en la sustancia pues nos va a dar un color rojo, este papel se va a tornar rojo. En el caso que sea un compuesto básico con un pH arriba de 8.3, pues este papel se va a convertir en azul, y si no hay cambio vamos a tener un pH neutro que está entre estos dos valores. Entonces aquí nos está dando tres clases más, que es la SA, la SB y la S1, y esto lo vamos a ver aquí. En la SA pues son compuestos de ácidos carboxílicos, que en este caso los ácidos carboxílicos pues en el medio de éter pues nos van a dar lo que es un medio ácido, nos van a formar el medio ácido, igual que los ácidos aril sulfónicos. Esto aquí, como habíamos dicho al inicio del video, pues esto menor a 5 átomos de carbono es porque se está solubilizando en agua, es decir, los compuestos de ácidos carboxílicos pues no son muy afines al agua, pero cuando contienen menos de 5 carbonos, pues estos forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces son solubles en agua siempre y cuando sean menor a 5 átomos de carbono. Y como dan un medio ácido en éter, pues podemos decir que es del grupo SA. En el caso de los básicos, pues tenemos las aminas, que también nos dan un medio básico, pero también si se están solubilizando en agua tienen que ser menor a 6 átomos de carbono. Entonces aquí ya podemos tener otra clasificación. Y en el S1, que son los compuestos neutros, que estos, como por ejemplo los alcoholes, pues sí dan un medio un poco ácido, pero no, por eso tenemos el rango de pH.
por ejemplo de 7 para abajo pues ya es ácido. Entonces arriba de 4 o 5 estos alcoholes pues nos van a dar un medio un poco ácido, pero no menor a 4,1 como habíamos visto ahí anteriormente. No va a ser tan ácido como son los ácidos carboxílicos, sino que nos van a dar una acidez un poco baja. Y por eso tenemos en la clasificación de compuestos neutros y solubles en agua. Vamos a tener lo que son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres, los nitrilos y las amidas monofuncionales mayor a 5 átomos de carbono. Ya cuando nos vamos a los compuestos insolubles en agua, pues estos compuestos los vamos a clasificar, ya que son la mayoría de compuestos orgánicos pues son mayormente insolubles en agua. Entonces los vamos a clasificar y vamos a hacerlos reaccionar con una base débil, como son los compuestos del NaOH. Vamos a solubilizar en NaOH y aquellos compuestos que den soluble en NaOH al 5%, pues lo vamos a estar haciendo en una solución de bicarbonato de sodio al 5%. Entonces vamos a tener los compuestos que son solubles en bicarbonato de sodio y en hidróxido de sodio, que son los compuestos del A1, que son estos compuestos que nosotros tenemos acá, que son los ácidos carboxílicos monofuncionales mayor a 6 átomos de carbono. Aquí nosotros teníamos ácidos carboxílicos, pero eran menor a 5 átomos de carbono. Acordémonos que porque de mayor a 6 átomos de carbono pues son insolubles en agua, y los que son menor a 5 pues son solubles en agua, y entonces nos va a clasificar como solubles en agua. Entonces en esto nos ayuda lo que son las pruebas de solubilidades para saber qué compuestos nosotros tenemos, que podemos identificarlos más rápidamente. Y esto porque se solubilizan en NaOH, pues forman una sal, se solubilizan en NaOH los ácidos carboxílicos, y en bicarbonato también se solubilizan y forman como un burbujeo. También podemos ver eso si nosotros tenemos un ácido carboxílico. Y en el caso que sean solubles en NaOH pero sean insolubles en bicarbonato, nos da la clasificación A2, que es esta de acá. Estos compuestos, como son fenoles, pues se solubilizan en NaOH, no forman sales, como podemos ver acá, como son los enoles, oximas y todos estos que podemos ver acá. Entonces estos compuestos se van a solubilizar en NaOH, pero no se solubilizan en bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio solo son para aquellos ácidos orgánicos que son fuertes, como son los ácidos carboxílicos, los fenoles que atraen electrones en las posiciones orto y para, y las beta-dicetonas, que son esas de acá. En el caso de cuando no se solubilizan en bicarbonato, pues vamos a decir que son ácidos débiles, como esto que podemos ver acá. Esa sería otra clasificación que nos está dando esta prueba. En el caso que sean insolubles en NaOH, pues vamos a seguir, ya que si no son solubles en NaOH, pues tienen que ser solubles en un medio ácido. Y vamos a probarlos con ácido clorhídrico al 5%. Vamos a tener las sustancias que son solubles en ácido clorhídrico, que en este caso los que son solubles en ácido clorhídrico pues son unas bases, porque en NaOH pues son solubles lo que son ácidos, y en lo que tenemos en HCl pues vamos a tener solubilidad de lo que son los básicos. Entonces lo que se solubilizan son los del grupo B. Y aquí en el caso de aquí, el grupo B, pues vamos a tener aminas alifáticas y anilinas, como podemos ver acá. Las aminas siempre con más de 8 átomos de carbono, porque las que tienen menos de 7 o 6 átomos de carbono pues ya son solubles en agua y nos van a dar en la otra clasificación que habíamos visto anteriormente. Aquí lo que es en el libro de Fuson pues aparece esta clasificación que es MN. La MN está haciendo alusión que no son solubles en ácido clorhídrico. No son solubles en ácido clorhídrico, sino que son solubles en ácido sulfúrico. El libro nos está diciendo de que estos MN pues son compuestos neutros que contienen lo que son nitrógeno y azufre mayor a 5 átomos de carbono. Esto no los está poniendo en lo que es en la clasificación de ácido sulfúrica, porque el libro hace alusión que primero se tiene que hacer lo que es el análisis elemental, y por medio de eso vamos a saber si tiene azufre o tiene nitrógeno. Entonces dice que ya no hacemos estas pruebas de ácido sulfúrico, sino que de un solo podemos decir
que es un compuesto MN que contiene nitrógeno o azufre, si da insolubilidad en ácido clorhídrico, ya que lo que son los azufre y los grupos nitrógeno pues contienen un par de electrones libres y se van a solubilizar fácilmente en ácido concentrado, que es la siguiente prueba que tenemos acá. Entonces por eso el libro nos está diciendo que ya no se requiere hacer la prueba con ácido sulfúrico concentrado porque va a dar una solubilidad. Entonces de un solo se dice que es un compuesto MN. Pero si no hemos hecho lo que es el análisis elemental antes, pues nosotros lo clasificamos como insoluble en ácido clorhídrico y lo hacemos con prueba de ácido sulfúrico al 96% que nos va a dar que es soluble. Entonces va a ser de este compuesto, va a ser del grupo N. Y aquellos que son insolubles en ácido sulfúrico pues es en el grupo I, como podemos ver acá en el cuadro de solubilidad. Tenemos los compuestos N, que son estos de acá, que son solubles en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico, perdón, que este está concentrado. Tenemos todos los compuestos que contienen solamente grupos de carbono, hidrógeno y oxígeno, solamente eso. Estos grupos, como lo que son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y todos esos de acá, nos están dando también el libro que son específicos para mayor a 5 átomos de carbono y menor a 9 átomos de carbono para estos compuestos que nosotros tenemos acá. Tenemos también los compuestos aromáticos con grupos activadores, y estos compuestos de acá pues no contienen oxígeno, pero contienen lo que son dobles enlaces que también nos van a dar positivo a una solubilidad en ácido sulfúrico. En el caso de que son insolubles en ácido sulfúrico, pues van a ser lo que son los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, que no contienen un grupo funcional. También los aloalcanos, ya que lo que son compuestos alquilos unidos a un halógeno, pues estas van a dar insolubilidad en ácido sulfúrico. Y nos los va a clasificar como los aloalcanos, los haluros de arilo, los compuestos aromáticos con grupos desactivantes, que son estos que tenemos acá, y los C3-diarílicos. Entonces estos compuestos son los que están en la clase de insolubilidad en ácido sulfúrico, y esos son los que nos van a estar guiando para hacer pruebas posteriores. Es decir, yo en un compuesto desconocido pues me dio un compuesto que es soluble en ácido sulfúrico, y entonces yo me vengo a lo que es a la posición N, por ejemplo. Entonces yo tengo estos compuestos en mi compuesto desconocido, entonces ya solo tengo que hacer pruebas para diferenciar esto. Por ejemplo, pruebas para ácidos, para alcoholes, hago una prueba para alcoholes y si me sale negativa pues descarto ya los alcoholes y sigo haciendo pruebas para, por ejemplo, una para aldehídos y cetonas, y para identificar alquenos o alquinos, por ejemplo, y ahí me vaya diciendo lo que es el compuesto que en verdad tengo. Esto nos ayuda porque vamos a hacer solo para este grupo, por ejemplo, pruebas solo para este grupo. No vamos a estar haciendo pruebas, por ejemplo, esta misma de acá. Si me sale la solubilidad de N, pues yo sé que tengo que hacer estas pruebas. No voy a estar haciendo, por ejemplo, para un aminoácido, para un carbohidrato, si no lo tengo aquí. Entonces en eso nos ayuda lo que es la prueba de solubilidad. Recuerda que esos documentos te los dejaré aquí abajo en la descripción por si los quiero imprimir. Y este sería toda la explicación, así que nos vemos hasta la próxima.